Si tienen preguntas, preferiría que las pongan al chat de lo que vamos avanzando. ¿Ya? Bien, esto tiene tres partes que son largas. Primero, sistemas operativos en la red. Luego, la shell como intérprete de orden y la programación en la shell, lo que se llama shell script. Bien, cuando hablamos de sistemas operativos en red, vamos a empezar de lo más básico, que es pedir ayuda. Teoría de sistemas operativos, servidores, interfaz de usuario, el administrador, editores de texto, sistemas de archivos y administración de aplicaciones. Estas son las partes que tiene este contenido. Bien, ¿cómo es nosotros que vamos a pedir ayuda? Primeramente es con el comando man. El comando man es la guía básica para poder pedir ayuda en un sistema operativo Unix-like, ya sea cualquier Unix o o cualquier, cualquier Linux. Bien, entonces ese comando man ustedes le ponen man ls, por ejemplo, el comando de listado largo, y le va a dar las opciones que tiene. Man cp, el comando de copiado, le va a decir cuáles son las opciones que tiene y qué parámetro debe introducir. Man mkdir para crear directorio, lo mismo, ¿no? Le va a decir qué opciones tiene y qué parámetros se les tiene que pasar para para poder ejecutar correctamente el comando, ¿no? Bien, otra forma es de búsqueda de información por internet. Otra forma de poder eh, poder ingresar a saber información de los comandos que vamos a utilizar. Nosotros al ser ingeniero en redes, pues tenemos que, nuestra fortaleza van a ser los comandos más más que en sí la parte gráfica. ¿Por qué? La parte gráfica cualquier operador de computadora puede llegar a dominar un poco de práctica. La parte de comandos requiere un poco de lógica y si bien también podrán dominar gente que conoce algo de computación, pues no necesariamente va a ser tan sencillo, ¿no? Como la parte gráfica. Y entonces, buscando por internet, se puede ver documentos introductorios, como por ejemplo un overview o introduction en inglés, ¿no? Sería. Bien, también pueden ver tutoriales o cursos con el comando tutorial. Seguramente se han descargado bastante información por internet buscando tutoriales, ¿no? Bien, voy a compartir otra pantalla. A ver, un ratito. A ver, voy a compartir. No, no me ve.
hacer un poco más grande esto. ¿Pueden ver el Debian? Sí, se ve. Ya. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un man ls y le muestra acá información sobre el comando, todos sus parámetros, descripción, etc., ¿no? Man cp, y pueden paginar también, ¿no? Man mkdir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer de esa forma. Lo malo es que los comandos man no se actualizan tan rápido como la información en internet. En internet, por ejemplo, usted puede pillar algunos ejemplos de lo que usted quiera hacer. En cambio, el comando man le va a decir solamente la estructura ya de la información, cómo se debe utilizar. Bien. Otra forma son las recetas detalladas, los how-to. Se buscan how-to en Google y ahí le va a enseñar cómo utilizar los diferentes comandos, ¿no? Inclusive algunas aplicaciones de esos comandos. Luego tenemos preguntas frecuentes o frequency answer and question, los FAQ. Ya. Entonces, eso es para buscar en internet. Por eso llevan 2 niveles de inglés, porque casi toda la información que van a tener actualizada o los mejores ejemplos, ya sea gente que lo haya hecho de la China, de Rusia o de donde sea, va a estar la información más detallada, más actualizada en inglés. En español hay información, pero está un poco retrasada tanto en lo que es mm, las versiones que se utilizan como también en lo que viene a ser los ejemplos que se dan. Ya, entonces, bueno, también se puede preguntar a los compañeros de trabajo o estudio. Sin embargo, a un jefe, un profesor, esa persona tiene que ver ciertos trabajos de su parte para ayudarle. No esperen que le hagan el trabajo porque si no, pues a veces uno, sobre todo cuando es junior, no sabe preguntar o por más que le den consejo, mientras no lo viva no va a poder hacerlo de la forma correcta. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros prácticamente le estamos pidiendo a otra persona que resuelva nuestro trabajo y las personas se molestan, ¿no? Llegan a decirte, bueno, pues que me paguen a mí y en vez de que te paguen a vos, no me paguen 2 sueldos. Entonces, hay que demostrar cierto trabajo previo para pedir ayuda, ¿no? Tiene que decir, mire, hice esto, seguí esto, paso y me sale este resultado que es erróneo, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, no esperen, no hagan preguntas como, ¿cómo se hace esto? Se supone que lo han contratado para resolver problemas a ustedes, no para ser instruidos, ¿no? Obviamente se sabe que son juniors y que no tienen todo el conocimiento, pero se espera algo mínimo de su parte. Lo mismo para un jefe o profesor, se tiene que mostrar trabajo previo, ¿no? Obviamente con los compañeros de trabajo de estudio tal vez hay más confianza, se puede hacer más, negociar, se puede decir, ¿no? Que yo le enseño una cosa y él me enseña otra, pero ya cuando hablamos de un jefe o un profesor ya tiene que ser totalmente más serio la demostración del trabajo previo. Existe también lo que son los foros. Los foros son páginas donde se hacen preguntas y mucha gente responde, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los foros, tenemos que tener cuidado al utilizar los foros. ¿Por qué tenemos que tener cuidado al utilizar los foros nosotros? Bien, resulta que
Por ejemplo, imagínense que ustedes llegan y son operadores de un data center y por desgracia de todo el COVID ustedes ascienden al jefe del data center. Entonces son juniors, ¿no? Tienen que tener cuidado donde dan los pasos porque, por ejemplo, ustedes pueden decir en internet, en un foro, buenas tardes, yo soy tal persona, jefe de TI de tal banco. Tengo este problema con el acceso por red a mi base de datos desde el aplicativo de programación. Esta es la base de datos que utilizo. Esta es la versión de aplicativo que utilizo. Esta es la dirección IP pública. Esta es la dirección privada. Así estoy queriendo conectar. Toda esa información está bien cuando usted lo hace para alguien dentro de la empresa. Pero si usted publica eso en un foro, imagínese usted gerente de un banco, no, pues lo van a vaciar, ¿no? Si es que pueden, ¿no? Los hackers, si es que pillan esa información. Entonces tienen que tener cuidado que publican en foro de internet. No pueden utilizar direcciones genéricas públicas como la 10.0, la 192.168, la 172.16, ¿no? Para poner ejemplo, para ejemplificar un poco, pero no, no está bien que den los detalles correctos, ¿no? De cómo está su infraestructura porque es peligroso para ustedes y para la empresa. Pueden mandar correo electrónico, hay correos electrónicos oficiales de los diferentes software y hardware que van a utilizar ustedes dentro de su carrera de ingeniero en redes y telecomunicaciones. Y si ustedes tienen el soporte técnico y han pagado de forma legal, pues pueden, eh, seguramente le van a responder de forma correcta. Ahora, si es que ustedes tienen una copia pirata o algo así, pues no le van a responder por correo electrónico los diferentes soportes que hay de las compañías, ¿no? Como Microsoft o como Cisco, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma de cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces, ustedes dentro de nada, espero que máximo estén un semestre sería lo ideal, ¿no? Pero máximo un año acá, el noveno semestre y ya se vayan a trabajar, ¿no? Ojalá consiguieran un buen trabajo todos en diferentes empresas del medio y puedan desenvolverse correctamente a la hora de pedir ayuda. Los de la Gabriel, no sé cómo serán ustedes, pero no nos ven como solucionadores de problemas. Somos gente pobre que ha tenido la suerte de ingresar a la universidad pública, entonces cuando vamos a una empresa, sobre todo por méritos propios, nos esperan que solucionemos problemas. Entonces tenemos que saber desenvolvernos en solucionar cualquier tipo de problemas que haya en nuestra área, ¿no? No esperar que, que otras personas no lo solucionen. ¿Ya? Entonces, espero sea de guía esto. Y ahora vamos a hablar de teoría operativos servidores. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Unix Linux, la historia de Windows Server, parte del sistema operativo, Linux y el software libre, el núcleo del sistema operativo, qué son los procesos, qué es computación en la nube, qué es computación en la niebla. Son conceptos más o menos, trato de que esté actualizado, aunque obviamente esto está más o menos con un año de retraso, ¿no? Comparado con otros profesores de otros países que bueno, tienen mejores condiciones, ¿no? que nosotros para poder estar actualizados. Y entonces vamos a hablar de estos conceptos de sistemas operativos servidores. Empecemos con lo que es, si bien esto ya saben ustedes de la materia de sistemas operativos 2, pero ¿qué es para ustedes un servidor? Alguien que lo ponga en el chat, ¿qué es para usted un servidor? Nadie, che.
Hay unos cuantos. Es una computadora que brinda servicio. Ya, si hablamos desde el punto de vista hardware, se puede decir que es una computadora que brinda servicio o es una computadora que aloja servicios, ¿no? O sea, eso dice dispositivo que brinda recursos a otro dispositivo cliente. Eso es algo que se olvida muchas veces porque un servidor lo más que brinda son servicios, pero también brinda recursos muchas veces, como por ejemplo un servidor de fax o un servidor de impresión. Hamburgo dice computadora dedicada a interactuar a través de computadoras terminales. Un servidor puede tener también su teclado, su ratón y su monitor, por si acaso. Pero muchas veces sí se utiliza a través de computadoras terminales porque queremos controlar quién hace acceso al servidor, a qué aplicativo, cuánto tiempo ha durado su acceso, etcétera, etcétera. Proporciona dicho servicio y funciones para programas o dispositivos. Ya, pueden ser para programas, puede ser para dispositivos, los servicios también puede ser para personas. Un conjunto de computadoras capaz de atender peticiones de un cliente y devolver una respuesta. Eso último no es el concepto de servidor, pero bueno, es el concepto de lo que se llama computación en grilla o computación en grid o grid computing, que es predecesor de lo que es la cloud computing, donde muchos servidores se agrupan para poder dar una respuesta al cliente. En realidad un servidor puede ser hardware o puede ser software. Lo importante es que brinda servicios y muchas veces brinda recursos también. Diferentes servicios, por ejemplo, servicio de correo electrónico, servicio web, no sé, servicio de base de datos, servicio de llamadas. Ahora, si hablamos de un servidor desde el punto de vista hardware, estamos hablando de una computadora poderosa, ¿no? Con dispositivos sumamente, con gran cantidad de memoria, con gran cantidad de procesos, con gran cantidad de almacenamiento. Ahora, si hablamos desde el punto de vista software, viene a ser un software que brinda un servicio. Ya un cliente, por ejemplo, un Apache en un servidor web, ¿no? Bien, entonces más o menos tienen la idea. Ahora, en principio, cuando hablamos de servidores, hablamos mucho de Unix Linux, porque son los primeros sistemas operativos que se hicieron grandes, sobre todo los Unix, proporcionando esos servidores, porque los Windows nacieron con otra mentalidad. Los Windows nacieron con la mentalidad de ser equipos clientes. De hecho, lo que hizo primero Bill Gates, le ofrecieron, ¿no?, un montón de dinero por la licencia del sistema operativo IBM y le dijo, no, no, lo vas a dar gratis, tu sistema operativo, yo le voy a dar gratis, pero por cada computadora que usted venda, yo voy a cobrar $1 o $10, no sé, una cantidad pequeña de dinero. Entonces, bueno, pues ganó más dinero así, ¿no?, haciéndolo a pequeña escala. Entonces, Windows nació desde el punto de vista de los usuarios. En cambio, Unix nace para proporcionar servicios en red. Unix en 1969 nace en laboratorio Bell, Ken Thompson y Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, también creador de la WWW, tiene dos grandes variantes BSD. Por ejemplo, los sistemas Sun, que Sun era antes una compañía informática que la adquirió Oracle. Su producto estrella de Sun, por ejemplo, son los sistemas operativos Solaris, que después, fíjense, se ha basado en System 5. Y también sistemas operativos, perdón, el lenguaje de programación Java es producto de Sun Microsystems. Tenía su primer sistema operativo basado en BSD que se llama Sun OS. Tenemos NetBSD para red, OpenBSD que es libre, y los Macs, los dispositivos de iPad. Después tenemos System 5, tenemos Solaris, Iris, Ice y Linux. Linux que nace en 1991. Solaris, yo lo he conocido, es un sistema operativo potentísimo. Por ejemplo, cuando un Microsoft Windows Server valía $5,000, un Solaris valía $50,000, ¿no?
Era un sistema bastante, se consideraba bastante robusto para lo que es servidores antes de lo que los Linux evolucionaran y antes también de que ICE. ICE es un Unix de IBM que también ha evolucionado bastante, ¿no? Y tenemos diferentes Linux, algunos orientados a los clientes como son SUSE, como son Ubuntu y otros orientados a servidor como son Red Hat, CentOS y Debian, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar. Bien, ahí tenemos, sí, lo silencié un poco. Ya, tenemos unas distribuciones de Linux. Slackware, CentOS, SUSE, Red Hat derivados como Fedora, Mandriva, antiguo Mandrake. Seguramente han utilizado Fedora, ¿no? Debian y derivados Ubuntu, Canopix, GNU Linux, Kodilex y Calyx. Tenemos Debian, aquí está la página, y es un sistema operativo universal. La última versión estable, esto es de hace un semestre, es la 10.4 y la última versión de pruebas era la 11.0. No sé ahorita cuál será la versión. ¿Ustedes han averiguado alguno cuál es la versión? 10.9, entonces sigue siendo esa Buster, ¿no? Esa es la última estable. Ya, y la de prueba sigue siendo esta, Bullseye. Ok. Bien. Entonces, bueno, estamos en la versión 10, casi a la 11 o 12 de Debian, el sistema operativo que vamos a utilizar. Me gusta bastante Debian porque lo veo yo más sencillo que los Red Hat, aunque a veces he utilizado también CentOS. Tiene bastante documentación y bueno, por último, pues es donde yo he empezado a trabajar, ¿no? En los Debian, así que obviamente me va a gustar. Eh, pero ustedes pueden utilizar el sistema operativo que vean más conveniente, ¿no? Ya para su trabajo, obviamente no, porque en esta materia es lo que yo diga, y ahí esté bien. Entonces, bueno, esa sería un poco la historia de los Linux. Ahora vamos a hablar de lo que es la historia de los Windows Server. Y aquí nace con lo que es Quick and Dirty Operating System, o Sistema Operativo Rápido y Sucio, de Tim Patterson, de la Seattle Computer Productor, una pequeña compañía en junio de 1979, que es un sistema de 16 bits. Después Microsoft Corporation de Bill Gates y Paul Allen, que a través de un contacto con sus familiares llegan a IBM, entonces necesitaba un sistema operativo que es este MCDOS, precursor de lo que es Windows, un sistema operativo bastante famoso. Lo que hicieron fue comprar la licencia de CUDOS y lo que hicieron fue mejorarlo, ya, en el sentido de que lo, lo hicieron más adaptable a lo que es un usuario de 16 bits, ¿no? Pero ellos no hicieron el sistema operativo, lo que hicieron fue comprarlo y adaptarlo nada más. Entonces, bueno, y ahí ganaron muchos millones de dólares, no hicieron lo que hizo Tim Patterson, que lo vendió en, no sé si en 35.000 o 350.000 dólares. Lo que hizo Bill Gates es ganar un pequeño porcentaje por cada venta, ¿no? Y así se hicieron ricos. Después nace Microsoft Windows, la primera versión en diciembre del 85, última versión estable Windows 10 del 27 de mayo de 2020, última versión de prueba Wilton 10 Management, 3 de junio del 2020. Ahora Microsoft Windows nace como sistema operativo de usuario que tiene las ventanas, por eso viene el nombre Windows por las ventanas. Y después viene Windows NT,
Windows New Technology, que es un sistema operativo precursor de los Windows Server, que nace en julio del 93 y muere en el 30 de noviembre del 99. Y de ahí viene Windows Server. La primera versión es Windows Server 2000, que era una mezcla de sistema operativo de usuario con servidor. Y después la última versión estable es Windows Server 2019 del 2 de octubre del 2018, ¿no? Esto viene a ser la historia de Microsoft, Windows Server. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia trabajando con servidores o no? Bien, ahí dice que Francisco Limón utiliza Windows Server 2016. Yo recientemente acabé un diplomado el año pasado de Windows Server 2016 de la UDI. Tiene bastantes cosas y también tiene un intérprete de comandos poderoso que se llama PowerShell. CentOS es muy bueno, es basado en Red Hat, pero es libre. En realidad Red Hat también es libre, pero de otra forma que es de pago. Eh, AWS también son los servicios en la nube, ¿no? De Amazon. Con eso utilizado. Y Alejandro Salazar ha utilizado Windows Server 2019. Bien, entonces conocen lo que es tecnología de servidores, tecnología de servidores de sistema operativo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá las partes de un sistema operativo. ¿Qué partes tiene un sistema operativo? Depende de cómo usted lo vea. Tiene un núcleo, que le llamamos kernel también, una interfaz que pueden ser CLI, que significa Command Line Interface o interfaz de línea de comando, o una GUI que es Graphics User Interface o interfaz de usuario gráfica, y su sistema de archivos, su file system, ¿no? Que define el formato de cómo están estructurados el sistema de archivos y aplicaciones. Por eso es que cuando, por ejemplo, ustedes tienen un ejecutable en Linux, lo copian en su flash y se lo llevan a un Windows, no sirve. Y a veces entre diferentes versiones de Windows no sirve el mismo ejecutable porque no tiene el mismo sistema de archivos. Tenemos acá las aplicaciones, el kernel y la parte del kernel. Si bien esto no es parte del sistema operativo, esta es una visión de esto mismo. Esto es la parte física. Ya, esto es el hardware. El sistema operativo corre sobre el hardware y el que está en contacto directo es el kernel. Las aplicaciones, por ejemplo, la interfaz de usuario y el sistema de archivos son parte de las aplicaciones. Después hay otras aplicaciones de usuario, como por ejemplo Mozilla Firefox, como por ejemplo Google Chrome o el comando ls o la shell mismo. Viene a ser una aplicación la shell es una aplicación especial que interactúa con el núcleo para llamar a otras aplicaciones. El núcleo interactúa con el hardware. Y acá tenemos una visión más amplia
de las partes del sistema operativo, ¿no? Espérenme un ratito, por favor. Viene a ser la parte que interactúa directamente con el hardware y donde se corren las aplicaciones. El sistema operativo tiene una parte central que se llama el kernel, que interactúa con el hardware, y tiene una shell, que puede ser una interfaz gráfica o una interfaz de comando, que es lo que le permite interactuar con el usuario, ¿no? Bueno, ya se vuelve shell cuando es programable. Cuando no es programable, simplemente es interfaz. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos acá Linux y el software libre. Sin duda, el producto estrella del software libre es Linux, ¿no? El sistema operativo estrella que puede hacer prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con Windows, otro sistema operativo. También se puede hacer, también se puede hacer con Linux. Entonces, se puede hacer cualquier cosa con Linux, que es el sistema operativo estrella de software libre. Y tenemos nosotros una fundación, la Free Software Foundation, de Richard Stallman, que dice lo siguiente: Linux es estrictamente el kernel. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ¿qué sistema operativo tiene? Y usted dice Linux, Linux Debian, por ejemplo, y lo escucha Richard Stallman, le da el paso puñete, ¿no? Porque él dice, Linux es solo el kernel, no es el sistema operativo. El sistema operativo se tiene que llamar GNU Linux. Ustedes deberían decir, yo tengo un GNU Linux Debian 11, ¿no? Según Richard Stallman. Y bueno, como es el padre de la Free Software Foundation, pues lo que dice él es prácticamente ley dentro del mundo del software libre. Los procesos de usuario, programas y utilidades son del proyecto GNU. Al conjunto, todo el sistema operativo debería llamarse GNU Linux, ¿no? Es decir, su sistema operativo es GNU Linux, no solamente Linux. Linux es el producto estrella del software libre. Hay software libre para todos los sistemas operativos y también hay software propietario para Linux. Por ejemplo, yo vi que McAfee hace o estaba en la U, ¿no? Hace casi 20 años, este, vendía un antivirus para Linux y era pagado, ¿no? Y por ejemplo, en redes inalámbricas nosotros utilizamos un software libre que se llama Radio Mobile, que se puede descargar también el código, entonces es libre, y es sobre un sistema operativo de pago que es Windows, ¿no? Windows 8, Windows 10. ¿Cuáles son los motivos entonces para un programador de software libre? Esto está un poco para la área de programación, porque ustedes, bueno, más como usuarios, pues sí lo utilizan y configuran servidores que son estables, medianamente estables con un Linux gratuito. Pero, por ejemplo, para un programador sería ética, satisfacción personal, comunidad, vender servicios hardware, aprender a desarrollar, por ejemplo, su tesis doctoral, su proyecto final de carrera, su trabajo final de maestría o trabajar en organismos públicos.
Hay una ley en Bolivia, ¿no?, que dice que hasta el 2025 todo debería migrar toda la administración pública al software libre, a no ser que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando ustedes desarrollen su proyecto final de grado, si es que desarrollan, deberían hacerlo pues con software libre, ¿no? No pagándose. Imagínense, le dicen a su papá, quiero hacer una tesis sobre infraestructura o un proyecto de grado sobre infraestructura, deme $5,000 para una licencia Windows Server, ¿no? No creo que le den, ¿no? Entonces también sirve para lo que es satisfacción personal, porque le sirve para probar de forma gratuita hasta donde usted puede llegar, ética, en el caso de llegar a comunidades, por ejemplo, vulnerables donde no puedan pagarse un sistema operativo como Windows, pues se pueden descargar un Ubuntu. Pueden también vender servicios hardware. Por ejemplo, yo conozco gente que se compra unos cacharros de la China, se descargan distribuciones Linux que son orientados a ser router o switches, o sea, no son MikroTik, no son Cisco, no son nada. Le instalan ese cacharro en esa placa parecida a un Raspberry o una placa Alex. Le instalan un sistema operativo como, no sé, pues, un Linux Voyage, por ejemplo, que sirve para redes inalámbricas, para hacer un router inalámbrico, y lo venden, ¿no? Entonces lo venden y después dan soporte si es que el router o el switch no funciona correctamente, ¿no? Entonces, hay diferentes motivos y bueno, ya usted verá, es bueno aprender. Mi consejo es aprender las dos cosas, porque si bien Linux es libre y tiene todas las cosas, siempre un sistema operativo que tenga soporte pagado va a ser más rápido en la resolución de problemas. Tal vez al nivel que usted trabaja actualmente, inclusive el que yo trabajo en la universidad, no veo diferencia entre llamar a Microsoft y que me dé una solución que buscar en un foro de internet. Pero imagínese si usted es el encargado del data center o de la infraestructura de toda una empresa petrolera, entonces va a sentir ahí la diferencia. ¿Ya? Entonces, es recomendable saber utilizar los dos mundos, eso creo yo. Entonces tenemos acá nosotros que define un producto que sea software libre. Software libre no significa que sea gratis, por si acaso. Y acá tenemos las dos mascotas. La mascota GNU es esta acá, que se llama Ñu, que es un Ñu. Y la mascota de Linux es este pingüino que se llama Tux, ¿no? Entonces, la primera libertad es la libertad de uso. Ustedes pueden utilizar el software libre como les dé la gana, ¿no? Entonces, esa es la primera libertad. La libertad uno, que es la segunda libertad, es de estudiar y modificar. Es decir, ustedes tienen para eso, tienen que tener acceso al código libre para poder estudiarlo y modificarlo, si no, no van a poder modificar un software. La libertad 2, la tercera libertad, es redistribución de copias. Ustedes, por ejemplo, se han comprado un software libre, lo pueden revender o lo pueden quemar en CD y dárselo a otra gente. La libertad 3, la cuarta libertad, es de mejorar y distribuir sus modificaciones. Por ejemplo, ustedes se descargan un Debian, también los archivos binarios, los modifican y hacen un Debian UARM, y eso ustedes pueden regalarlo, venderlo, distribuirlo, pero siempre y cuando tenga esas otras libertades. Fíjense que no dice acá nada de no cobrar dinero. Por ejemplo, Red Hat es software libre. Si por ejemplo yo le digo a Red Hat, quiero un CD de Red Hat, me dice, bueno, son $6,000, me dice. Y yo digo, pucha, eso no parece software libre, ¿no? Y me dice Red Hat, bueno, podés conectarte a nuestra página de internet, buscar los binarios, recompilar el kernel y después quemarlo en un instalador de alguna forma, ¿no? Entonces, como hay esa opción, queda como software libre, ya aunque es un proceso complicado. Ya es empaquetado y todo eso lo hacen, por ejemplo, CentOS es la copia más fiel de Red Hat, y hay un equipo que hace eso, ¿no? Obviamente está retrasado con una versión con el último Red Hat, pero se tiene esa opción. Bien, vamos a ver cuál es el núcleo del sistema operativo, el que hemos dicho que se encarga de interactuar con el hardware.
Bien, entonces nosotros tenemos acá gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de dispositivos y gestión de sistema de archivos y gestión de la red. ¿Alguien me puede decir qué es un proceso? ¿Saben lo que es un proceso ustedes? No es cuando lo van a querer mandar preso por si acaso, ¿ya? ¿Qué es un proceso? Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Bueno, tengo que ser más específico porque esa definición está bien. Si es que nosotros vamos desde el punto de vista económico o de lo que son la preparación y evaluación de proyectos, que es muy importante de la ingeniería, está bien definido eso como proceso. Sin embargo, ¿qué es un proceso dentro de un sistema operativo? A ver, para ser más específico, ¿qué es un proceso dentro de un sistema operativo? En términos general, sí es una secuencia de acciones, pero dentro de un sistema operativo, ¿qué es un proceso? Es exactamente lo que dice Limber, es un programa en ejecución. Es un proceso. Entonces el kernel tiene que ver cuántos programas hay en ejecución y los tiene que matar, ¿no? Hay un administrador de tareas en los Windows y también tenemos el PSMNOFEA y también tenemos el top y tenemos el kill en los Linux que nos permite controlar esos procesos. Bien, entonces es un programa en ejecución, ese es un proceso. Un programa que está corriendo, que se está ejecutando. ¿Qué viene a ser la memoria? ¿Saben qué es la memoria? Bien, normalmente hablamos de la memoria RAM y sí es almacenamiento temporal para que sea consumido por los procesos, ¿no? Son datos que se cargan en memoria para ser consumidos por los procesos. Entonces, cuando hablamos de memoria, hablamos de la memoria RAM, pero hay otras memorias también. Hay memoria ROM, memoria flash, memoria NVRAM y la memoria de dispositivo externo. También hay la gestión de dispositivos, es decir, el control y monitoreo de dispositivos. ¿Qué es un dispositivo? ¿A qué le llaman dispositivo ustedes? Nadie. ¿Qué le llaman un dispositivo? Bien, es una parte de computadora que cumple una función específica. No necesariamente. Es un equipo que realiza diferentes acciones. Sí, pero no me dice nada. Es un equipo electrónico, sí. Pero que normalmente es un equipo electrónico externo
que permite interactuar con la computadora para que haga alguna función. Por ejemplo, un mouse, un ratón, un teclado, son dispositivos. Un monitor de entrada-salida, exacto, ¿no? Un parlante, eh, un lector de huellas RFID, todo lo que son equipos periféricos le llamamos dispositivos nosotros. Aunque en sentido amplio de la palabra, dispositivo pues es cualquier equipo electrónico. Pero cuando se hace la gestión del dispositivo hay un área que ve eso, ¿no? Los plugins que se llaman. También dicen plugin. Gestión del sistema de archivo. Bueno, esto no sé si saben. Eh, un sistema de archivo es cómo está estructurado el almacenamiento y los programas dentro del sistema operativo. ¿Qué estructuras de datos funcionan? ¿En qué formato está binario, hexa, etcétera? Hay diferentes sistemas de archivo. Por ejemplo, los Linux se llama Xbox, X3, X4, creo que ahorita está en X6, no el sistema operativo. Pero por ejemplo, los Windows tienen lo que es FAT, FAT32, NTFS, WNTFS, creo que es la de ahora. Entonces son los sistemas de archivo. Y bueno, la gestión de la red. A ver, ¿qué es una red? Usted, futuro ingeniero en red y telecomunicaciones que está en noveno semestre, ¿qué entiende por una red? Desde el punto de vista de las redes y telecomunicaciones. ¿Qué entienden ustedes por una red? Bien, vamos a ver algunas definiciones que han dado. Un compañero dice un conjunto de nodos interconectados. Eso es una red genérica. Un conjunto de dispositivos conectados. Queremos hablar desde el punto de vista de TI, de tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, puede ser una definición incompleta. Los otros dice conjunto de dispositivos conectados que compartan recursos y servicios, va mejorando. Son las múltiples conexiones entre computadoras. Eso se recibe otro nombre, ¿no? Recibe nombre medio de transmisión o también enlaces, se llama. Conjunto de nodos conectados a través de un medio, ya sea inalámbrico o físico. Ya parte de la definición. Pero no debería ser físico, porque algo inalámbrico también es físico. No sería algo alámbrico. Interconexión de diferentes dispositivos. Eso se llama networking, digamos, ¿no? O ingeniería de redes, pero no, eso no es la definición de una red. Conjunto de equipos interconectados, parcialmente. Interconexión de equipos tampoco, ¿no? Eso es networking. Normalmente cuando nosotros hablamos de las TICs, una red es un conjunto de dispositivos computacionales o de comunicación interconectados entre sí a través de un medio guiado o no guiado con el fin de compartir recursos y servicios, ¿no? Esa sería la definición de una red, ¿no? Entonces, la gestión de red ve que esos equipos estén correctamente conectados a una velocidad correcta, con con las acciones correctas, que no se caigan los protocolos, el tiempo correcto, que los usuarios tengan los permisos de acceso, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos eso, la gestión de red. ¿Qué servicios principales tiene un sistema operativo Unix y por lo tanto sus derivados como los diferentes Linux? Primero tenemos init. El proceso init es el proceso padre que se encarga de arrancar o parar el sistema operativo. Tenemos terminales remotas que se puede hacer logins o logout. Login significa ingresar y logout irse, ¿no? Tenemos syslogs. Syslog viene a ser el registro del sistema. Es decir, es donde está toda la bitácora de todo lo que ha pasado en el sistema, quién se ha conectado, a qué hora, etcétera, etcétera. Tenemos también ejecución periódica de órdenes, cron y at. Cron sirve para, eso lo vamos a ver después, para órdenes más avanzadas, y at es un comando que sirve para programar una tarea eh, específica. En cambio, cron te sirve para tareas más complicadas. Tenemos un entorno gráfico que se llama Xwindow, sin la S de Windows y con una X adelante, que es más antiguo que Windows, por si acaso. Tenemos un entorno de red. Tenemos los programas que corren en segundo plano, que se llaman los demonios, ¿ya? Porque nadie los ve, ¿no? Pero están ahí haciendo cosas. Por ejemplo, cuando usted activa un servidor, por ejemplo, un FTP, hay un demonio que se llama BFTPD, ¿no? Entonces está activado ahí para que esté leyendo los puertos, ¿no? Si por el puerto TCP 25 o 22 se están conectando, ¿no? 20, 22, etcétera. Tenemos correo electrónico. Hay un correo electrónico interno del sistema operativo que no necesariamente está conectado con Outlook o con un Thunderbird o con una aplicación así para interactuar con otras personas, pero se lo puede conectar. De hecho, cuando se utiliza una de esas aplicaciones, pues se conecta el correo electrónico a ello. Tenemos un sistema de impresión, que son los spool, que se llaman LTP, se llaman spool, y tenemos también autenticación. Por ejemplo, en los sistemas operativos Linux, lo normal es que cada uno sea un multiusuario, cada uno tenga su propio usuario. En cambio, Windows por defecto no tiene usuario, ¿no? Usted enciende la computadora y ya está trabajando. No, no es una buena práctica, debería tener un usuario, esa es la mejor práctica. Pero la verdad que, por ejemplo, yo tengo hartas computadoras y algunas tienen usuario y otras no. De hecho, las que tienen usuario son las que tienen Linux y las otras no tienen, ¿no? Así nomás lo utilizo, pero lo correcto es tener un sistema de autenticación para que si pasa algo, poder hallar el responsable y poder aislar también si hay un problema con algún usuario, pues que no les sea el mismo problema para todos, ¿no? Solo para ese usuario. Bien, entonces esos son algunos servicios principales que hay en un sistema operativo Unix y por ende en los sistemas operativos derivados que son los Linux. Bien, ¿qué es un proceso? Es un programa de ejecución. Los procesos son ejecutables más librerías dinámicas. Una librería dinámica es aquella que cambia y se adapta según la interacción del usuario. Tenemos acá, cuando ustedes ven un proceso, hay diferentes identificaciones. Tenemos PID, es el identificador del proceso. El proceso va a tener un número. UID va a tener identificador del usuario. El usuario también va a tener su número. Y GID, identificador del grupo usuario. En Unix, y también lo hace ya Windows, los usuarios se agrupan en grupos de usuarios. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema académico, tenemos estudiantes, administrativos, docentes. Si estamos hablando de una empresa, tenemos TI, contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un usuario que tiene un UID 0, es un superusuario o el que se llama también root. Entonces, este es peligroso porque tiene control sobre el resto de los procesos. Tiene permiso para acceder a todos los archivos y posibilidad de realizar ciertas tareas privilegiadas. El superusuario, el root o el admin, como se llama, o el administrator en los Windows Server, puede hacer lo que le da la gana prácticamente con todo, ¿no? Todo el sistema operativo. Y puede ser peligroso si se usa mal. Por eso se recomienda, por ejemplo, si usted es administrador de la red de una empresa, solo utilice los permisos de superusuario
los instantes que sea necesario, ¿no? Cuando no sea necesario, no lo utilice y utilice un usuario normal. Bien, vamos a mostrarle una cosa. Me dice si se ve el Debian. Se ve, ingeniero. Ya, bien. Entonces, por ejemplo, yo hago esto. Quiero ver los procesos que están, ps-fea. Ya ahí veo, ¿no? Los procesos que se están ejecutando. Ya. Files para poder navegar. Entonces, fíjense acá arriba, como me dice el UID, el PID. El PPID todavía tiene un proceso, un identificador de proceso. Ya, el tiempo que se ha lanzado, qué usuario lo ha lanzado, no me dice este. Ya, pero qué comando se ha lanzado. Así me dice el usuario desde el principio, ¿no? Identificador de usuario. Pero acá me lo dice, el identificador de usuario me lo dice de forma gráfica. Hay otra distribución de Linux que lo dice por número. Ya, acá el identificador del proceso y el comando que se ha lanzado. Ya, y ahí puedo yo con el espaciador seguir viendo, ¿no? Con la Q salvo. Ahora para ver yo qué número tiene hago un cat de etc passwd donde están todos los archivos, de todos los usuarios, perdón, y veo que root, fíjense en la primera línea, tiene como identificador de usuario 0 y como identificador de grupo 0. De ahí tiene su identificación que está más root, su home está en barra root. No es como otro usuario que está en barra home, barra L Vargas, por ejemplo, barra prueba 1, prueba 2 que están abajo. Y su shell es, de root es bin bash. Puede ser SH, KSH, SSH en este caso. Está utilizando bash. Bien, entonces tenemos ahí, como puedo ver, también hay otro comando para ver los procesos que es top. Y ahí me dice, ¿no? El identificador de proceso, el usuario, cuánto me estaba consumiendo de memoria, CPU, etcétera, ¿no? Bien, salgo con la Q. Y esto para que veamos un poco, esto nos habla la presentación. Bien, ¿pueden ver la presentación otra vez? Sí, se ve. Ya. Bien, continuando, vamos a hablar de dos aspectos relacionados. Primero, computación en la nube. Ya esto seguramente ya conocen teorías sobre esto. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes usos de lo que es cómputo en la nube. Bien, tenemos SaaS, que significa Software as a Services. Lo voy a escribir acá. SaaS, Software as a Service. Tenemos el PaaS, que es Platform as a Service. Y tenemos IaaS, que es Infrastructure as a Services. Creo que se escribe así. O sea, puede ser un software como servicio, puede ser una plataforma como servicio, o puede ser infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio es cuando, por ejemplo, te prestan hardware, ya sea redes, almacenamiento o un computador. El cierre, en otras palabras, lo estás alquilando por internet. Cuando hablas de plataforma, estás hablando de sistema operativo que puede tener almacenamiento, identificación, ejecución, colas y base de datos. Cuando usted alquila la plataforma, ya indirectamente está alquilando también infraestructura, ¿no? Y cuando es aplicación, algo específico, telemedicina, colaboración, comunicación, finanzas. Por ejemplo, Moodle. Obviamente Moodle descansa sobre una plataforma y la plataforma sobre una infraestructura.
Computación en la nube, lo que hace grandes empresas así como Google, como Microsoft o como Amazon, como tienen un montón de posibilidad de adquirir dispositivos, lo que hace, te vende el uso de los dispositivos, ¿ya? Solamente vos pagás por lo que usás, pero tenés que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vos te contratás un disco SCSI comparado con un disco SATA, la diferencia al mes puede ser más de $100 por un equipo. Entonces tenés que ver el costo de cada uno. ¿Qué clase de red querés? ¿Querés que sea redundante? ¿Querés que tenga firewall? ¿Qué base de datos querés? ¿Querés que sea 2012, 2018? ¿Un Windows Server? Eh, 2016 o un Windows Server 2019. Entonces todo eso te cobran diferentes precios, ¿no? Cada uno de esos, de eso va a tener un precio diferente que se te cobra por tu uso. Normalmente uno compra crédito o está asociado a una tarjeta de crédito y va adquiriendo, ¿no? Los dispositivos. Bien, entonces cuando usted alquila computación en la nube, cuando usted hace uso de la computación en la nube, tiene que pagar por lo que usa, pero tiene que tener cuidado de lo que usa. Entonces usted puede querer solamente un software. Por ejemplo, Facebook viene a ser software as a service. Usted quiere una plataforma, por ejemplo, un Windows Server o un Ubuntu Server, viene a ser Platform as a Service. O usted quiere una red, o usted quiere un cacharro que esté virgen, digamos, para instalarle lo que usted quiera. O quiere un arreglo de discos que estén en RAID, por ejemplo, para almacenamiento. Eso viene a ser infraestructura como servicio, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas usted puede alquilar. ¿Es mejor la computación en la nube o los servidores clásicos del data center? Eso es discutible. Por ejemplo, yo como ingeniero en redes, pues quisiera que toda empresa tenga su data center, así contrata más personas y uno ve la red, otro ve los servidores Linux, otro ve los servidores Windows, otro ve la seguridad. En cambio, si es que la empresa contrata todo eso en la nube, si antes utilizaba 4 personas, ahora va a utilizar una más o menos. Esa es la relación, ¿no? Un tercio de lo que utilizaba antes. Entonces, porque ya el proveedor le hace muchas cosas y ese ingeniero más que un implementador o desarrollador de tecnología, se vuelve un comprador o un utilizador, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Utilizar siempre es más fácil que crear. Por lo tanto, si usted es un utilizador, le van a pagar menos dinero. Mientras más fácil sea lo que usted haga, le van a pagar menos dinero, ¿no? Por lo menos en nuestra área. Ahora, si es TikToker o otra cosa, pues ya, eso no tiene la misma relación. Pero área de tecnología, mientras usted haga cosas más difíciles, más le van a pagar. ¿Qué proveedores tenemos? Microsoft Azure, la nube de Microsoft, muy conocida, muy utilizada. Amazon Web Services, los servicios de web de Amazon. Y Google Cloud, ¿no? De Google, una de las primeras empresas que... Y en cualquiera de esas ustedes pueden alquilar un servidor que sea eh, un Microsoft Windows Server 2016, 2019, un Ubuntu Server, cualquiera de esos. Tienen un precio parecido, pero también el soporte varía, ¿no? Algunos tienen en Brasil, otros en Argentina, entonces eso tiene que ver cuál le conviene. A veces contratarse un servidor, por ejemplo, en Azure, Microsoft Azure, en el este de los Estados Unidos le sale más barato que contratarlo en Brasil. Sin embargo, contratarlo en el oeste de Estados Unidos le sale más caro que contratarlo en Brasil, ¿no? Entonces son cosas que usted, como ingeniero que va a implementar servicio en la nube, tiene que saber. Y eso es probando, ¿no? Viendo catálogos, etcétera. Bien, entonces, continuando, tenemos computación en la niebla. Computación en la niebla es que la nube es una visión que están teniendo, porque bueno, la nube se ve más o menos. La niebla ya estamos más... ¿Por qué se llama nube? Porque hay un montón de servidores que usted no sabe dónde están.
Y es como una nube, ¿no? Sabe que está ahí, pero no lo ve. Una niebla es peor, ni siquiera lo ve, ni siquiera sabe. Entonces, cuando estamos hablando de una conexión masiva de dispositivos, ahí estamos hablando de fog computing, y estos dispositivos interactúan entre sí y hacen algo. Esto se basa en lo que es Internet de las cosas. Internet de las cosas es que todos los dispositivos que antiguamente no se conectaban a Internet, como por ejemplo una licuadora, un electrodoméstico, un auto, su zapato, se conecta a Internet y puede mandar información y procesar información y todo eso que computación en la nube son miles de equipos. Computación en la niebla son millones de equipos. Y computación en la arista viene a ser billones de equipos, ¿no? Entonces Internet de las cosas da este concepto de lo que es fog computing, que son muchísimos más equipos que están conectados. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo aquí para que el siguiente concepto no quede a medias. Vamos a continuar la siguiente clase. Un par de minutos seguimos conectados. Si tienen alguna pregunta, háganmela por favor del tema que hemos avanzado.